Juan Porcar, ¿qué tal? Muy buenas y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un placer estar aquí contigo de nuevo. Igualmente, Juan. Bueno, vamos a empezar por ese viaje que a lo largo de tu vida has hecho, no sé si de una manera más consciente o inconsciente, pero que te llevó a ser o a ejercer de periodista, pasando por piloto de coches y motos, a aventurero, a empresario del deporte, que es, yo creo, lo que ahora pondría en tu etiqueta, ¿no? En tu tarjeta de presentación. ¿Te has dado cuenta de cómo ha ido este viaje, que es el viaje de tu vida, Juan? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo resumirías? Realmente no he sido consciente de la evolución. Sí que lo he sido, evidentemente, cuando miro hacia atrás, ¿no? Pero muchas veces cuando pienso qué día tomaste la decisión de dejar de ser periodista para ser empresario, o qué día tomaste la decisión de pasar a ser un piloto profesional, o qué día empezaste a crear eventos deportivos. La verdad es que no puedo definirlo, ¿no? Porque toda ha sido una evolución muy natural que me ha llevado a la vida, ¿eh? También muchas veces cuando intento centrarme un poco en sobre qué es lo que he sido yo en la vida, muchas veces pienso que he sido un explorador. Lo que he hecho ha sido explorar todas aquellas partes que me han llevado por el camino desde el vínculo emocional, porque todas las cosas que he tocado, las he tocado desde un ámbito de pasión, de quererme desarrollar, de querer trasladar a terceros lo que yo hacía y que pudieran también disfrutar con ello, ¿no? Y bueno, probablemente todo eso lo conjuga el hecho de mi formación como periodista, ¿no? Al final, cuando llego a algún sitio donde tengo que poner un papel, cuál es mi profesión, a qué se dedica usted, pues miro para atrás y digo, no sé muy bien, ¿no? He sido fotógrafo, he sido de todo. Y digo, pues, pero soy periodista. Periodista, pero ahora mismo también el máximo responsable de RPM MKTG, que es el nombre, digamos, de la empresa cuando se produjo el movimiento de compra por parte de la japonesa Dentsu. Me gustaría, Juan, que nos explicaras un poco cómo tenéis estructurada la empresa, porque tiene diferentes divisiones, antes lo comentábamos, que si la editorial, organizadora de eventos, etcétera, etcétera, y un poco también cómo fue el proceso de entrada dentro de un conglomerado tan importante como Dentsu Aegis. Nosotros creamos, partiendo de la editorial, una editorial que había fundado Jaime Alguersuari en el año 75, y yo me sumé 2 años más tarde. Entonces, lo que hicimos fue ir construyendo poco a poco un grupo de empresas. Esas empresas estaban dedicadas al mundo, sobre todo del deporte, básicamente, tanto en el ámbito editorial como en el ámbito de eventos, de organización de eventos deportivos, como la organización de eventos corporativos para empresa, como una agencia que teníamos también de viajes, y también se fue creando y se ha ido creando un área de comunicación. Hace unos 5 años fue comprado por una empresa japonesa que es Dentsu, y a partir de ahí lo que hemos tenido es más pulmón también para poder afrontar los distintos proyectos que hemos tenido por delante y que tenemos, que hemos realizado hasta ahora y que hemos de realizar. Y a partir de ahí tuvimos el apéndice de la empresa era RPM, y ahora cuando entramos en el grupo japonés, una de sus empresas, que es la empresa que marca el paraguas del deporte, es MKTG. Por eso se llama RPM-MKTG, ¿no? Estamos dentro del grupo y la verdad es que seguimos teniendo todas las divisiones. Lo que era un grupo de empresas se ha convertido en una empresa con muchas divisiones, las mismas, y además la hemos expandido más porque tenemos una sociedad también con ASO, con los propietarios del Tour, del Dakar, de la Vuelta a España y de muchas cosas más, ¿no? Y con ellos organizamos la Titan Desert y organizamos la Maratón de Barcelona, la Media Maratón y algunos otros eventos. Es ese conjunto. En el total de empleados en RPM somos prácticamente un centenar, y de fijos estoy hablando, pero dentro del grupo Dentsu en España somos unos 1.500 y algo. ¿Cómo fue el momento de la llamada de Dentsu, de las negociaciones, de la integración de una empresa
como RPM dentro de un grupo un grupo multinacional tan potente, tan grande como Dentsu? ¿Y cómo os habéis adaptado? ¿Cómo esto ha cambiado o modificado o mejorado a vuestra empresa? A ver, nosotros después de la última crisis nos dimos cuenta que necesitábamos... Los propietarios básicamente éramos 3 personas, Jaime Gersuari, Carlos Martín, que era el director financiero, y yo. Y nos dimos cuenta que necesitábamos, después de casi 40 años o 30 y muchos años, necesitábamos ir de la mano de un grupo grande para poder seguir creciendo. Porque veíamos que hasta la última crisis, no la de la pandemia, la anterior, habíamos sido un grupo que habíamos ido creciendo, pero nos dimos cuenta que a pesar de que nos autofinanciábamos al 100% y todo, éramos muy frágiles si realmente llegaba otra crisis como la que llegó, ¿no? Esa necesidad nos hizo llegar y ponernos de acuerdo con Dentsu, porque en aquel momento Dentsu estaba empezando a configurar un área de deportes muy potente y encajábamos muy bien con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue relativamente fácil. Siempre son difíciles esas cosas por las negociaciones, pero al final fue fácil porque los dos teníamos una filosofía muy parecida en formas de entender lo que ellos nos podían aportar y qué podíamos aportar nosotros. Como comentabas, Juan, tenéis diversos hijos o ramas o vías de líneas de negocio. Empezó todo muy vinculado al mundo del motor, ¿no? Con la editorial, con el Solomoto, sí, con el Trial Indoor, y luego, bueno, pues creasteis, y esa ha sido seguramente una de las claves del éxito de RPM, ¿no? Pues productos como la Titan Desert, y luego la gestión a partir de 2006, si no me equivoco, cuando renace la Maratón de Barcelona, la gestión de la Maratón de Barcelona, ¿no? Son momentos en la vida de una empresa claves, ¿no? Cuando tienes otros hijos, ¿no? Que luego se convierten en un pilar básico para la empresa, ¿no? Bueno, tengo que decir que hasta el 2004 aproximadamente, 3, 4, sí que es verdad, estábamos muy concentrados en el mundo del motor, porque era el origen nuestro también. Pero empecé a darme cuenta empecé a percibir que el motor se estaba hiperconcentrando en unas estructuras, deportivamente unas estructuras muy piramidales, que acababan con el Campeonato del Mundo de MotoGP y con el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Y que lo demás estaba muy dependiente de que eran flecos, ¿no? Y antes, muchos años antes, había una división más horizontal del interés del motor. Las 24 horas de Le Mans tenían un espacio muy grande frente a la Fórmula 1. Habían campeonatos internacionales como el DTM alemán, que tenía mucho interés mediático, pero con los años todo se fue concentrando en estas dos pirámides, ¿no? Y pensé que era el tiempo de empezar a explorar nuevos rumbos. Por eso, el año 2006, en una diferencia de 3 meses, nació la Maratón de Barcelona, la nueva Maratón de Barcelona, porque en 2005 no hubo maratón en Barcelona, y nació la Titan. Fue el mismo año, porque yo quería empezar a crear algo que tuviera una cierta fuerza en el mundo de las bicicletas de montaña. En las de carretera estaba muy monopolizado por el Tour de Francia y tal, y era absurdo intentar tener algo nuevo, ¿no? Ya habíamos gestionado la Volta Ciclista a Cataluña, ya vimos que no podíamos ir más lejos, ¿eh? En cambio, sí que podíamos crear cosas nuevas que permitieran un crecimiento, y esa fue la Titan y la Maratón de Barcelona. De hecho, la Maratón, cuando la cogimos, llevaba 27 años que no pasaba de 3.200 corredores. Y hace apenas 2 años, más o menos, ya pasamos los 20.000, con lo cual, pues bueno, contentos. Luego cogimos la media maratón, que no pasaba de 5.000, y este mismo año, en febrero, hicimos la maratón antes de la pandemia, con justo 23.000. Antes, sí. Y la Titan se ha conformado en 15 años en un referente nacional e internacional del mountain bike. Uh-huh. Por lo cual estamos satisfechos, muy satisfechos de haber diversificado en aquel momento. Claro, un momento clave para RPM, ese 2006, con 2 de los pilares ahora mismo de la empresa,
y que nacen de una manera muy diferente, porque la maratón al final no deja de ser una concesión, ¿no? Que, sí, por cierto, RPM ha renovado en este sí. 2020. Lo hablamos en su día con Christian Llorens, el director de la maratón, en este podcast. Y claro, la Titan al final es un invento de cero, ¿no? O sea, es Sí, inventarse un formato entero. que ahora mismo pues, es una auténtica marca que estáis exportando, como el año pasado a Arabia, por ejemplo. Y imagino que, claro, el momento de creación de la Titan debió ser algo muy importante para la empresa, ¿no? Sí, yo recuerdo que cuando la primera edición, que yo tenía muy claro cómo tenía que ser, porque al final lo que hice fue aplicar un poco los 15 años de carreras que yo había tenido en África. Durante 15 años hice carreras en África, no solo el Dakar, porque en aquella época África tenía una sociedad, geosocialmente estaba mucho más tranquila, ¿no? Y pues, teníamos carreras en Egipto, en Túnez, en Argelia, en Marruecos, teníamos el París-Dakar, teníamos las bajas, ¿no? Había un calendario, ¿no? Entonces, todo aquello que aprendí allí, pues lo trasladé a una Titan, porque yo alrededor mío tengo un equipo de gente que ha participado bien en el motor, una buena parte también, y muchos me decían, hombre, tenemos capacidad de organización, ¿por qué no organizamos cosas de motor en África? Pero yo no quería convertirme en un organizador de un evento que tiene un riesgo enorme. No quería asumir esa responsabilidad, porque yo sabía muy bien los riesgos que había como organizador, ¿no? Y sobre todo físicos para la gente, ¿no? Ya no económicos, que esos los tenemos siempre en todas partes. Entonces, pensé un día viajando con mi familia por África, pensé, bueno, pero podía hacer un Dakar en bici. Entonces, con aquella idea ya muy centrada filosóficamente, puse en marcha la primera Titan. Y yo recuerdo que al equipo nuestro le decía, mira, si tenemos 70 corredores, la hacemos. Y luego le decía, bueno, si hay 80, la hacemos. Ya salieron 142 el primer año, ¿no? Con lo cual, pues bueno, fuimos tirando. Tuve que soportar una cierta incomprensión que me ha pasado regularmente de los sectores donde he intentado hacer cosas al principio y luego se han sumado, ¿eh? Pero recuerdo que me decían, nadie pagará 900 euros por ir a correr una carrera de mountain bike. Y yo decía, bueno, nadie pagará si tú no das nada que lo valga. Tú tienes que dar un valor añadido que justifique ese dinero, ¿no? Porque no se pide dinero por sí, sino es porque hay un coste y hay unos costes que hay que cubrir. Pero si tú ofreces una cosa importante y algo que va a marcar la vida de la gente en el futuro, probablemente, pues igual sí, la gente lo pagará, ¿no? Y la verdad es que sí, ha tenido un éxito y un recorrido por delante importante. Bueno, al final, la Titan lo que ofrece es una experiencia de vida sobre todo, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente no solo pague, sino que, bueno, no cuenta la edición de este año, que ahora hablaremos porque ha sido especial y digamos Muy que especial. la habéis tenido que improvisar con toda la situación, que ha sido un éxito también, pero con sus condicionantes. Pero tenéis que limitar el número de inscripciones. En la Titan Sí, hasta 2019, para entendernos, hay un cupo, ¿no? Porque sí, 700. claro. Sí. Porque claro, son 700 corredores, 200 y pico de fisios, mecánicos, managers, luego la prensa, luego la organización y toda la logística, que llevamos 200 y pico personas de locales de logística. Claro, todo eso nos configura, por ejemplo, un campamento en medio del desierto de unas 1.200 personas. Claro, todo esto tienes que darle seguridad, una UCI móvil, helicópteros, queroseno para el helicóptero, camiones, trailers, o sea, y una calidad de vida para la gente que viene allí, porque tienen que dormir en campamentos que están montados en paralelo, porque es tan grande, tienen 25.000 metros cuadrados el campamento. Claro, es tan grande que no podemos desmontar y montar el mismo día, estaría bien. Tenemos que montar los 4 o los 5 campamentos, depende del año, tienen que estar en paralelo, con las duchas, con agua caliente, separados hombres y mujeres, los baños, todo, ¿no? Entonces, bueno, y la gente viene, nosotros lo que hemos sabido, por eso lo comentaba al principio, yo creo que lo que he intentado yo siempre es que yo he ido en busca de emociones, pero también
he intentado trasladar emociones a la gente. Entonces, casi todo lo que he creado ha sido para que la gente pudiera vivir una experiencia a lo largo de mi vida, ¿no? O sea, yo recuerdo que ya hacía viajes por Egipto sin GPS, porque no existía el GPS, con convoys de coches de familias que querían conocer de una manera directa lo que era el desierto, ¿no? Les enseñaba lo que yo ya había visto en las carreras, ¿no? Y con el tema de la Titan es muy parecido. La gente viene y vive una experiencia que la mayoría de ellos la recuerdan para siempre e incluso se la tatúan. Os voy a contar una anécdota. Cuando hace 2 años cambiamos el logo de la Titan, muchos, centenares de personas se habían tatuado el logo antiguo, o el primero, en su cuerpo, en las piernas, en los brazos, en las muñecas, tal. Claro, yo me sentía muy comprometido con ellos, porque era para toda la vida ese tatuaje. Y entonces mi equipo me dijo, oye, pero hemos de evolucionar. Y yo decía, tenéis razón, pero ¿qué hacemos con toda esa gente? Y entonces me dijeron, mira, a ver, me enseñaron el nuevo logotipo. Y dije, ostras, qué bueno es que es muy bueno, claro, no puedo parar eso yo. Y entonces lo único que pude hacer con ellos, por aquellas personas que se habían tatuado, fue tatuarme el antiguo logo que lo llevo aquí. Ahora no lo voy a enseñar porque me tendría que medio desnudar, ¿no? Pero lo llevo aquí tatuado, el antiguo logo, ¿no? Que era lo único que podía hacer por ellos, ¿no? Qué bueno. Y creo que me lo agradecieron. Y nadie protestó porque cambiábamos el logo, ni mucho menos, ¿no? Pues esas emociones, esa forma de vivir, es la que intento trasladar. Porque me es fácil, no sé hacerlo de otra manera. No sé hacerlo de otra manera. Bueno, sin duda la Titan es un caso de éxito que se ha replicado y habéis tenido interés de diversas partes del mundo, de diversas empresas de muchos lugares del mundo en comprar, digamos, el modelo, la marca Titan y poder exportarla, ¿no? Lo hicisteis el año pasado, por ejemplo, en Arabia, ¿no? ¿Esto se va a replicar en más lugares del mundo? ¿Va a tener continuidad este tipo de acción? Tenemos un contrato ya firmado en México, en la Baja California, cerca del mar, bordearemos el Mar de Cortés, que es un sitio maravilloso porque están las ballenas, es donde van las ballenas. Tenían que haberlo hecho este año, pero claro, con la pandemia no ha podido ser. Será en noviembre del año que viene, si Dios quiere, y el contrato está firmado ya. No es un proyecto que esté por empezar. Luego nos han pedido también hacer una también en Argentina, y estamos en ello, a ver cómo va. También estamos en una situación que ahora es difícil cerrar cosas. Y nosotros hicimos durante 2 años en Cuba, que le llamamos la Titan Tropic, ¿no? Porque era la época de Obama y Obama abrió la embajada y pensamos que era un buen momento para hacer una inversión en Cuba y abrir el mundo del deporte a los cubanos, a la Federación de Ciclismo. Colaboramos mucho con la Federación de Ciclismo cubana. Y bueno, de hecho, la chica que ganó la primera prueba de la Titan Tropic en Cuba, esta chica está corriendo en Europa. Le dio una proyección a aquella victoria que le permitió venir a Europa y vive aquí, vive en Zaragoza, y está participando habitualmente. Corrió la última Titan Desert de Almería. Con lo cual, bueno, intentamos, no queremos forzar, pero cuando nos llaman escuchamos. Vamos a la Titan de este año, luego hablaremos de la maratón, la maratón de Barcelona, pero la Titan de este año, ¿la habéis hecho recientemente, en el mes de octubre, en Almería? En una zona más o menos desértica de Almería, porque, supongo que operativamente era muy difícil, muy complicado trasladarlo, como siempre, al norte de África, ¿no? La situación de la pandemia no vamos a hablar más porque ya todo el mundo ha hablado y sigue hablando, y es el tema que nos ha cambiado el mundo, ¿no? Siempre hay aquella frase famosa, que no es mía, evidentemente, que decían, cuando sabíamos la respuesta nos cambian las preguntas, ¿no? Y eso es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? O sea, cuando ya pensábamos que íbamos todos bien después de la última crisis, llegó esto en lo que no pensaba ninguno, nadie pensaba en ello, ¿no? Y nadie había previsto, no fuimos capaces de imaginar lo que podía venir. Entonces, veíamos que Marruecos era un lugar que no me preocupaba por el tema sanitario, porque nosotros llevamos nuestra propia logística. En Marruecos no tiene un mal sistema sanitario, sabemos cuáles son el sistema sanitario de Marruecos que podemos utilizar y tal,
pero me preocupaba que, por ejemplo, estando en Marruecos, hubiera un confinamiento nacional. Claro, con mil y pico personas allí, ¿qué hago con ellos? ¿No? Eso me preocupaba mucho, ¿no? Entonces, fue el equipo de la Titán, que está capitaneado por Félix Dot y Manu Tajada, que me dijeron, oye, ¿y si vamos al desierto de Tabernas? El desierto más grande de Europa está en Almería, que es el desierto de Tabernas, ¿no? Uh-huh. Y además está reconocido como eso, ¿no? Y pensamos, bueno, pues yo no lo conocía mucho, había estado, pero en plan turista, a ver el mini Hollywood, ¿no? Como casi todos, pero no había visto más allá, ¿no? Y el equipo de Mano Tajada sobre el terreno hizo unos reconocimientos con gente de allí que nos ayudaron muchísimo y tuvimos la suerte de que el CEO de MKTG y ahora actualmente CEO también de RPM, Jesús García, conoce muy bien la zona porque es muy ciclista, ha corrido muchas veces la Titán y allí iba mucho a entrenar. Y eso nos ayudó a tener una perspectiva de las posibilidades, que realmente me sorprendió la belleza de todo aquello. Sumamos el Cabo de Gata y el Parque Natural y creo que hemos hecho una Titán estupenda. Yo creo que poder quedarnos recluidos, lo hicimos con unas medidas de seguridad muy grandes, hemos invertido mucho en seguridad. Nosotros hicimos todo el test, todos los test a todos los participantes antes de que pusieran un pie en las verificaciones. Lo hacíamos en un parking aislados y salieron 2 positivos que ya no entraron. Luego, cuando ya teníamos todos los test hechos de la organización, los participantes, mecánicos, todos pasaron por el test, nos aislamos, primero 2 días en un hotel y luego 3 días más en el mini Hollywood, hicimos ahí un campamento, utilizamos el poblado del oeste, que era muy peculiar, claro, porque íbamos a comer al salón, por las puertas aquellas del oeste, plim plam, ¿no? Y la verdad es que los recorridos fueron estupendos. Claro, imagino que a nivel de negocio no ha sido lo mismo que si no hubiera habido pandemia, pero habéis salvado el espíritu de la Titan, ¿no? De la Titan en 2020 se ha hecho. Con mucho riesgo, porque como vimos que cuando nosotros empezamos a pensar en ello hacía 2 meses, y en 2 meses pusimos toda la máquina a fondo, nunca habíamos organizado una Titan en 2 meses. Nosotros necesitamos casi un año para organizarla bien. Porque en algún momento, perdona, Juan, ¿cómo? En algún momento, claro, tuvisteis que gestionar mucho la incertidumbre, lo mismo que ha pasado con la Maratón de Barcelona, ¿no? ¿En algún momento pensasteis que no se iba a hacer? Sí, es más, tiramos para adelante porque pensábamos que todo... Claro, al principio de septiembre la pandemia no tenía la segunda ola, no había llegado aún. Sí que iban saliendo y tal, pero como el verano, ¿no? Entonces, cuando arrancamos y fuimos viendo que nosotros íbamos avanzando y la pandemia iba subiendo. Nosotros avanzábamos y la pandemia iba subiendo. Y como ahora la última autorización, que es la que marca el resto de autorizaciones institucionales, es la de sanidad. Y la de sanidad llegó prácticamente 3 días antes de poder organizar el evento. Porque la sanidad estaba viviendo también el día a día. Porque la pandemia se está viviendo día a día, ¿no? Entonces fue un riesgo que asumimos, pero tuvimos suerte. También te digo que si lo hubiéramos programado la semana siguiente, no lo hubiéramos podido hacer. Porque ya estaba en un nivel la pandemia que no. También es verdad que cuando nosotros estamos muy satisfechos de haber podido poner los medios que pusimos y la tranquilidad que le dio a los participantes saber que teníamos toda esa estructura de seguridad sanitaria, ¿no?, alrededor del evento, ¿no? Los propios políticos que venían a ver la prueba cada día, que eran distintos, políticos y no políticos, invitados de sponsors y demás, pasaban por el test antes de entrar en nuestro campamento. Todo el mundo pasó por el test. Y toda la organización, cuando acabamos, también hicimos el test para saber que volvíamos todos a casa y que volvíamos sanos y sin peligro a contagiar a nadie. Sí, sí. No, sin duda ha sido un año de mucho aprendizaje para las empresas, de mucha flexibilidad, de mucho trabajo en equipo. Y la otra gran batalla que tuvisteis fue la Maratón de Barcelona. La buena noticia de la renovación, de la concesión, pero con ya casi todo a punto, a principios de marzo os coge la primera ola,
tenéis que suspender 10 días antes de la prueba, ponéis otra fecha para octubre pensando, claro, en aquel momento es lo que pensábamos todos, que se podría disputar sin problemas, luego avanza todo y veis que no va a poder ser y acabáis, evidentemente la maratón no se ha podido correr en 2020, pero hicisteis, imagino que más como acción también de marketing y de marca, una maratón virtual con todos aquellos que lo quisieran hacer, ¿no? Imagino que no ha sido nada fácil la gestión de todo el año en respecto a la maratón de Barcelona, ¿no? No. A ver, nosotros la suspendimos teniendo las inscripciones cerradas ya un mes antes, porque la teníamos llena la maratón. Y la tuvimos que suspender porque se celebraba el mismo fin de semana que se proclamó el estado de alarma. Sí, el 13-14 de marzo, sí. Sí, teníamos allí. Entonces, la pospusimos porque lo que se ha perdido, una de las cosas que se ha perdido profesionalmente en esta pandemia ha sido el tener una perspectiva del futuro. O sea, antes del año 2008, nosotros hacíamos proyectos a 10 años vista y a 8 años vista. Los hacíamos con amortizaciones, con todo lo que hay que hacer para levantar un proyecto nuevo, ¿no? Cuando llegó la última crisis, que no hablo de la pandemia, hablo de la anterior crisis, la perspectiva cuando empezamos a salir no era más de 2 o 3 años. Era difícil prever qué podía pasar 2 o 3 años más adelante. Pero ahora el problema es que la perspectiva más de una semana, 15 días o un mes es muy difícil de tener. Entonces, con la maratón hicimos un chut largo, y le intentamos poner a final de octubre, pensando, bueno, tiene que pasar el verano, todo esto pasará y tal. Claro, cuando ya vimos que realmente no estaban cambiando las cosas, que las cosas habían bajadas y subidas, pero que no podíamos concentrar a 20.000 personas o 18.500 como las teníamos en este maratón, no las podíamos concentrar, sobre todo viniendo del 50-51% eran extranjeros. Era intentar poner en marcha un proyecto imposible de poner en estos momentos por razones de seguridad especialmente. Bueno, el equipo, capitaneado por Cristian Llorens, montó la virtual, que se han inscrito casi 12.000 y pico corredores, casi 13.000, y que ha sido un gran éxito, la verdad. Estamos muy contentos porque hemos intentado generar un poco de buen clima en el entorno del running, en el entorno nuestro del running, ¿no? Y que la gente no se sienta sola y abandonada en este aspecto, ¿no? Sí. Claro, además esto ha pasado en todo el mundo, todas las grandes suspendidas. Algunas se ha hecho solo con corredores de élite, pero claro, ya no es una maratón popular, ya es otra historia. Bueno, para acabar, Juan, decías que ahora cuesta mirar hacia el futuro, cuesta hacer planes de futuro, pero seguro que tenéis planes de futuro, que ya tenéis planificado el 2021, que esperáis que sea más o menos normal, ¿no? Que podáis hacer todo lo que tengáis previsto. No sé, explícanos un poco por dónde pasa el 2021. Creo que la maratón se va a quedar hacia finales de año, ¿no? La Titan Desert, ¿cómo lo vais a encajar? Explícanos los planes nuevos que tengáis en RPM de cara a este 2021. Nosotros hemos hecho un 2021 que arranca el 11, debería arrancar. Yo hablo del calendario que hemos hecho, y estamos trabajando para ese calendario. El 11 de abril con el Campeonato del Mundo de Trial Indoor en el Palau Sant Jordi, que normalmente, históricamente, lo hemos hecho la primera o segunda semana de febrero, pero hemos pensado que era mejor alargarlo un poco, porque ahora hay mucha limitación del aforo. A 3.000 personas, claro, nosotros necesitamos meter allí 8 o 9.000 personas. Entonces esperamos que de aquí al abril las cosas puedan haber cambiado. Claro, y para que la gente lo entienda, no porque sí, sino porque, claro, es una empresa que organiza eventos. Los eventos los va a ver la gente y eso, al final, es lo que atrae también a las marcas y luego genera la facturación que genera un evento, claro. El evento, por organizarse sin público, se puede organizar, eso no es tan problemático, pero claro, la gracia es que se haga bien hecho. No hay que financiarlo y no solo con sponsorización no lo puedes financiar, ¿no? Y luego ya en mayo ya tenemos en el calendario la Titan Desert en Marruecos. Luego tenemos 2 pruebas de la Etape du Tour que las traemos a España,
que son pruebas de cicloturistas del Tour de ASO, que las vamos a traer por primera vez a España. Una la queríamos hacer este año, de hecho ya teníamos calendario y todo, pero no pudimos por la pandemia. Pero este año que viene espero que sí las podamos hacer. Y tenemos Arabia, ya hemos puesto en el calendario todo lo que tenemos y estamos trabajando para hacerlo. Luego la prudencia, el sentido común y viendo las perspectivas veremos si tenemos que modificar algo. Pero hemos aprendido mucho con la Titan Desert a nivel de seguridad sanitaria y creo que vamos a poder aplicar esa experiencia a muchos de nuestros eventos para que se puedan hacer con seguridad. Y sí que es un coste, pero es que son otros tiempos. Y o lo hacemos con seguridad o de verdad que no lo haga nadie. O sea, si no se puede hacer con seguridad, que no se hagan los eventos. Y si hay que invertir más, invirtamos. Y el calendario que tenemos es el calendario. Nuevas cosas son estas 2 etapas. Esperamos poder arrancar lo de México, la licencia que tenemos en México de la Titan. Y bueno, tenemos algún otro proyecto de los cuales yo ahora no puedo hablar. No puedo hablar porque están demasiado incipientes. Perfecto, pues nada. Pero también para ese año, para el 2021. Pues estaremos atentos en este podcast y ya los explicaremos en el futuro. Juan Porcar, ha sido un placer. Muchísimas gracias por explicarnos hoy cuál es tu trabajo, qué hacéis en RPM, una de las empresas de organización de eventos pues, más importantes del país. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y de verdad, seguir, que nos gusta mucho el proyecto de programa que tenéis. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. Inside, un podcast de Sports and Life.